buenas tardes, gracias por su presencia. Hoy tenemos en la Sociedad de Estudios Internacionales el privilegio de tener un buen amigo de la Sociedad de Estudios Internacionales que nos ha apoyado y ha colaborado en todo lo que hemos pedido aquí como embajador. Tenemos el privilegio de tener a su excelencia el embajador don Milton Cohen Enríquez y Sasso. Está casado con Alexandra Ciniglio, tiene 5 hijos. Alejandro Anastel y es el actual embajador, como digo, de la República de Panamá del Reino de España. Fue ministro de Gobierno de la República de Panamá desde julio de 2014 hasta enero de 2017. A su vez fue presidente del Patronato Benemérito del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, del Patronato del Sistema Único de Manejo de Emergencias, en 2011. Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, de la Autoridad Aeronáutica y Civil y de la Autoridad Pasaporte de Panamá. Fue presidente del Partido Popular, antiguo Partido Demócrata Cristiano, además de vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro desde el 2015 hasta el 2017, junto como compañeros Angela Merkel, Mariano Rajoy, etc. Director del proyecto de mejoramiento del sistema penitenciario nacional de la Europea Fundación para la Promoción de Derechos Humanos, de 2002 a 2005, y a lo largo de su carrera tenía que ser. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos de importancia en los medios de comunicación, tanto en radio y prensa como en televisión, tales como subdirector del Diario de Panamá América, director del Diario Universal, gerente de servicios informativos de RPC, radio y televisión, y actualmente es conductor y copropietario del programa radial Infoanálisis desde 2005. Fue electo legislador de la República desde el 90 al 94, donde impulsó la creación de la carrera administrativa de la Defensoría del Pueblo, presidió las comisiones de Comercio, Industria y Asuntos Económicos y la Comisión de Presupuestos, además de presidente de la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos, presidente de la Junta de Apelaciones y Consulta de la Carrera Administrativa y director de Información y Comunicaciones y Publicidad para la campaña del sí en el referéndum sobre la ampliación del canal en el 2006. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de Santa María la Firma de 1992. Pues, querido embajador, a tu disposición y gracias por tu presencia con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. El querido rector Solaeche me ha pedido que les hable un poco de Panamá. ¿Y qué es Panamá? Panamá es la gran conexión. Si ustedes ven nuestro escudo nacional, en el centro está el encuentro de los mares, pero arriba dice Promundo y Beneficio, que así nacimos nosotros. Nuestro signo es un país abierto al mundo. Les puedo presentar un pequeño video que hizo la autoridad del canal. Vamos a ver si se puede pinchar. Una ampliación del canal Las Nuevas Excusas, el Museo de Frank Gehry. Muy bien, como les decía, Panamá es un país de conexión, de encuentro. Si ustedes ven el globo terráqueo, el mundo se parte en el Ecuador, pero el continente americano se parte en Panamá. O sea, ahí está el punto de equidistancia en el continente americano. Por otra parte, si vamos a la teoría de Pangea, los continentes hace millones de años estuvieron todos juntos y se fueron separando. En un momento dado estuvo Norteamérica pegado a Europa y Suramérica pegado a África. En un proceso desde hace 3 a 2 millones de años, se empiezan a encontrar en Panamá, Norteamérica con Suramérica. El Istmo de Panamá surge de alguna actividad volcánica más actividad de sedimentación.
O sea que no era parte de la estructura del continente norteamericano ni suramericano. En ese mismo momento, cuando se encontraba Panamá surgiendo, se va incrustando la India en Asia, y esa incrustación de la India en Asia produce la proyección de los Himalayas. El cierre del estrecho de Panamá y el surgimiento de los Himalayas produce un cambio climático que transforma las corrientes marinas y las corrientes de aire, producto de estos fenómenos geológicos, transforma el clima del mundo, y entonces el centro del África se empieza a despoblar de vegetación, pasa a ser de una selva cerrada a una sabana. Unos simios que antes acostumbraban ir de copa en copa de los árboles, ahora que eso se despeja, tienen que empezar a recorrer la sabana y tienen que empezar a erguirse para otear a sus depredadores. Tienen que empezar a cargar las crías con los brazos al frente y no en la espalda. De ese proceso surge el Homo erectus, y de ahí en adelante ustedes conocen la historia. Así que gracias a Panamá existe el género humano. Y otras cosas más. Panamá ha sido entonces geográficamente centroamericano, pero históricamente ha sido suramericano. En la época de la colonia estuvimos mucho más tiempo vinculados al Virreinato del Perú, a la Capitanía General de Nueva Granada. De hecho, de Panamá parte de las exploraciones para descubrir el Perú. Pizarro vivió unos meses en Panamá. Así que geográficamente centroamericano, históricamente suramericano. Culturalmente somos muy caribeños y costeños. Si no son de allá, tal vez no comprenden lo que estoy diciendo, pero la cultura latinoamericana de la costa y del Caribe se parece entre sí mucho más que la costa en su país. Por ejemplo, un costeño colombiano se parece más a un panameño que a un bogotano. Un costeño de Guayaquil, Ecuador, se parece más a un panameño que a un quiteño. Bien, esa es la costa, que básicamente me sirve para identificar el Pacífico, y el Caribe también. Las islas del Caribe, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, se parece más a un panameño que un panameño se parecería a un costarricense o un bogotano. ¿Sí? Culturalmente caribeño y costeño, y con una relación con Estados Unidos que solamente ha superado en intensidad Puerto Rico y Cuba en otra época. Esa situación hace de Panamá un país, una nación que puede vincularse con todo el continente americano de alguna manera, pero no forma realmente parte de ninguno. Tiene esa múltiple capacidad de conexión sin que uno lo pueda identificar solo con algo. Y eso es una particularidad también de Panamá. Pero Panamá, como gran conexión, fue identificada por el emperador Carlos I de España, V de Alemania, como lugar ideal para conexión. Y él manda a trazar, a estudiar una ruta para hacer un canal por Panamá, y esa ruta, que en ese tiempo ese lago no existía porque el lago es artificial, uniría el río Chagres, que desemboca en el Caribe, con el río Grande, que desembocaba en el Pacífico, y tenían una separación de unos 20 kilómetros. El plan era excavar un canal en esos 20 kilómetros y unir el río Chagres con el río Grande para que pasaran los barcos españoles y se pudieran conectar con las dos costas. Carlos V dejó ese plan hecho. Cuando abdica y se le presenta eventualmente a Felipe II, un obispo le dijo: lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, y hasta ahí llegó el canal español. Pero la ruta esa fue la misma ruta que luego usaron empresarios norteamericanos para hacer un ferrocarril, y que luego intentaron los franceses usar para hacer un canal que fracasó, más por razones financieras, administrativas que otra cosa, y que finalmente los norteamericanos usaron para hacer el canal existente, y es la misma ruta que se usó ahora en la ampliación del canal para hacer el nuevo, o los nuevos juegos de esclusa. Interesante cómo la historia cierra el círculo.
porque quien hizo la ampliación del canal fue un consorcio de empresas española, belga, italiana y panameña. Resulta que el plan de hacer un canal, que lo plantea Carlos I, nacido en Bélgica, en esa época Flandes, rey, además de España, y por parte del Imperio Español, pues soberano de Panamá, también de Nápoles y las dos Sicilias en Italia. Así que este consorcio, no sé si se lo sabían, perfectamente se pudo haber llamado el consorcio Carlos I, porque hubiera representado la soberanía del monarca que ideó hacer un canal por Panamá. Como ven allí, Panamá está en el centro del continente americano. Estas son rutas aéreas. El aeropuerto de Tocumen es el mejor conectado a América Latina. Vuela directamente en la fecha de esta filmina a 90 destinos diariamente. Desde Panamá se puede ir a cualquier ciudad capital de América y ciudad importante de los países grandes todos los días, y a veces 6 vuelos diarios. Además, hay vuelos diarios a Europa por Iberia, Lufthansa, Air France, KLM, y ahora va a empezar a volar Air Europa. También hay un vuelo de Turkish Airways, se está conversando, hay temas de seguridad, un vuelo directo de Dubái, y ahora China acaba de anunciar vuelos directos también de sus líneas aéreas. Pero estas otras líneas que ustedes ven ahí son rutas marítimas, de puerto a puerto. De los puertos panameños se llega directamente a todos esos puertos que ustedes ven allí conectados. Y las otras líneas más rectas corresponden a 7 cables de fibra óptica. Se conecta a través de fibra óptica a Europa con Asia, Norteamérica con Sudamérica, la costa norte, la costa este con la costa oeste de Estados Unidos, el Caribe con la zona pacífica, y todos esos cables de fibra óptica pasan también por Panamá. Desde Panamá, por aire, se puede llegar en un promedio de 1 a 6 horas a cualquier lugar de América, y por mar de 1 a 7 días a cualquier lugar de América, y con partidas de vuelos y de barcos diarios. El 5%, hoy en día el 6% del comercio marítimo mundial pasa por Panamá. Solo en contenedores se mueven 7 millones de TEUs. Ahora veremos los números de los puertos panameños, pero para que tengan una idea, en los puertos panameños hay más grúas de contenedores, grúas pórticas, hay más grúas en Panamá que la sumatoria de todas las grúas pórticas que hay en Brasil, Argentina y México juntos. Lo hay en Panamá, para que vean el potencial de transporte de nuestros puertos. Panamá tiene tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, México y Canadá, con Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Chile, todo el sistema de integración centroamericana, Singapur, Corea del Sur, Israel, y se está negociando el Tratado de Libre Comercio con China. Antes de China ya le llegamos a 1.300 millones de consumidores a nivel de libre comercio. Agréguele China, serán como 2.900 millones o 2.800 millones en su momento, y hemos empezado también a estrechar relaciones con la India. Nuestro PIB per cápita en PPP, en Purchase Parity, es de $29.000 per cápita. Lo veremos más adelante en la curva. Aquí hay una serie de elementos de la logística panameña que voy a pasar rápido, de puertos, aeropuertos, zonas libres, interconexión territorial, terrestre. Ahí vemos las plataformas. Ustedes ven los círculos, ese es el tamaño de la potencia de transbordo de los puertos. Como ustedes ven, los 2 grandes círculos rojos están en Panamá, en Colón y en Balboa, y en México es el tercero, y todavía es menos de la mitad de lo que Panamá tiene. Si le suman luego Brasil y Argentina, vemos lo que les decía hace un momento de nuestra capacidad logística. Este es el puerto de Rotterdam, que tiene 40 kilómetros de extensión.
el mapa de Panamá es azul, todo Holanda es lo rojo y Singapur corresponde al tamaño del cuadro sobre nuestra pequeña isla de Coiba, nuestra gran isla de Coiba. O sea que todo Singapur es un poquito más grande que una isla nuestra que es Coiba. Todo Holanda es más o menos un 40% de lo que es Panamá y la extensión del canal de Panamá es 80 kilómetros, lo que significa que lo que se hace hoy en día en Rotterdam lo podemos hacer 2 veces. Y de hecho tenemos un plan de expansión logística para aprovechar las riberas del canal para desarrollar actividades como las de Rotterdam, pero en teoría nos cabe el doble. Esta ya es la conexión, el corredor transísmico Panamá-Colón con otros puntos del país, el centro del país y luego la parte fronteriza con Costa Rica, donde ya hay un oleoducto transísmico que inició transbordando petróleo de Alaska para la costa este norteamericana por muchos años, un gran negocio, la República de Panamá es accionista. Luego se reversaron las bombas del oleoducto y se está moviendo ahora petróleo de Venezuela hacia China, por allí, y de otras fuentes también que se muevan ahora del Atlántico al Pacífico. Luego tenemos también carreteras transísmicas, puertos de aguas profundas en esa zona. Aquí hay un plan de desarrollo para la zona fronteriza. Esta es una foto de la ciudad de Panamá. La República de Panamá tiene 75.000 kilómetros cuadrados, una población de 4 millones de panameños y otro medio millón de extranjeros entre legales e ilegales. Y un PIB per cápita de 14.000, pero cuando se lleva la paridad de ingreso llega a ser $29.000. Y tenemos unos números interesantes. Históricamente, una inflación menor al 1%. Ahora hablo de esto. Nuestra inflación menor al 1% en los últimos 12, 15 años. Crecimiento económico promedio 6,5%. Este año que pasó fue 5,5%. Hay una ralentización de la economía. Tenemos un desempleo hoy en día como de 5,5%, estuvo en 4% en la época de la ampliación del canal, lo que ustedes saben que en economía significa pleno empleo. Tenemos una relación deuda-PIB en el orden del 34-37%. Esa fluctuación que le estoy dando es porque como hay cierta deuda emitida en euros y en yenes, conforme el dólar se devalúa, aumenta el impacto en nuestra economía, pero no porque se haya adquirido tanto más deuda, sino más bien por la debilidad del dólar. Cuando yo le digo que tenemos una relación deuda-PIB de esa magnitud, 34-37%, con un desempleo de 4 a 5%, con crecimiento sostenido promedio de 6,5%, con una inflación menor al 1%, y le digo que además hemos reducido la pobreza en el periodo este de 36% a 19,2, 20%, y que lo hacemos con una carga fiscal promedio 11%, con carga social se sube a 17%, nuestro IVA es 7% y no se paga IVA sobre comida ni medicinas, pues creo que tenemos unas finanzas bastante robustas comparado con otros países de Europa que la relación deuda-PIB está en 100, 120 y 180%, por ejemplo, que la carga tributaria está en el 30, 40% y que el nivel de desempleo está todavía en 2 dígitos. La inversión extranjera directa para Panamá tiene un crecimiento de 17% en el 15 al 16. Con respecto a Centroamérica, el 45% de la inversión extranjera directa que va a los 7 países de Centroamérica, el 45% va a Panamá. Y el 64% de lo que invierten, reinvierten. Y el 85% de acumulado desde el 2010 de esa inversión extranjera directa. España es un socio importante, pero pudiera ser mucho más. Nuestro principal socio comercial sigue siendo los Estados Unidos, 18,7, Colombia 17,3, muy importante porque Colombia ha comprado muchas industrias panameñas, bancos panameños que se han establecido, han hecho una inversión importante. El Reino Unido, básicamente su gran inversión era una empresa de telecomunicaciones, que era Cable & Wireless, y que se ha vendido a Liberty Communications, así que eso va a bajar y va a subir el impacto de Estados Unidos. Suiza es importante por la inversión de la Nestlé. Nestlé tiene plantas allá, es interesante porque eso no está reflejado en ese 7,7, pero la Nestlé tiene una empresa holding que se llama Unilac, que es la dueña del control accionario de Nestlé.
Unilac es una empresa panameña. Así que en teoría Nestlé es panameño. ¿Por qué Nestlé, su holding, es una empresa panameña? En los años 30, cuando la amenaza nazi sobre Suiza era algo bastante concreto, los suizos constituyeron una empresa panameña, le pasaron la propiedad del control de Nestlé a esa empresa panameña, contrataron oficinas y apartamentos para todos sus ejecutivos y copiaron todos sus archivos y los mandaron a Panamá. Si los nazis invadían Suiza, ellos hubieran quemado todo y se hubieran mudado a Panamá. Nunca sucedió, pero hasta mi última noticia no han disuelto Unilac. Una vez, hace 20 años, que se le preguntó a un directivo de la Nestlé por qué seguían siendo empresa panameña, nos dijo, bueno, porque ustedes han cambiado su constitución 3 veces, pero nunca ha cambiado la ley de sociedades anónimas. Parece que son un país serio. Y se quedaron ahí. Sudáfrica, por South American Breweries, es dueña de una cervecería importante. Y luego España, en un conjunto de inversiones, representa el 5.4% de esa inversión extranjera o relación comercial. Esto es interesante. Esta es la tasa de crecimiento neto nuestra. Como ustedes ven, en el año 2008 no nos fue tan bien, una crisis mundial 2008-2009, y solo crecimos al 2% en el 2009, perdón. Luego recuperamos el 4% en el 2010, y en el 2011 ya estábamos creciendo al 12%, lo cual recalentó la economía y produjo una inflación inusitada de 4.5%. Hubo una ralentización y regresamos a un ritmo de crecimiento más razonable, que en los últimos años promedio 6%. En cuanto al PIB, la línea verde es Panamá, la línea celeste es Chile. Ya nos pasamos a Chile como el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina. No somos el país más rico por el tamaño, no podemos ser más ricos que México, o que Argentina, o que Brasil, o que Chile, pero sí en per cápita. Sí tenemos mayor riqueza personal que los ciudadanos de esos países. Y este es un pie chart de nuestra economía. Ustedes ven 19% transporte, pero eso es engañoso en cuanto a que el transporte incluye marítimo, terrestre y aéreo. Y estas no son actividades que necesariamente crecen o decrecen juntas. Pueden tener sinergias, pero ahí está el canal, ahí están los puertos, ahí está el aeropuerto de Tocumen, que les dije maneja 13.7 millones de pasajeros, una ampliación que se va a inaugurar pronto, de una inversión de 800 millones a 900 millones con los cambios finales. Se va a inaugurar pronto, nos va a llevar una capacidad de movilizar 22 millones de pasajeros, pero ninguna actividad por sí misma es mayor que el 7% de la economía. O sea, si se cae el canal, no necesariamente se cae el transporte aéreo. Si se cae el transporte aéreo, no necesariamente se cae el canal, y aún si se cae el canal, no siempre se caen los puertos. Ahora quiero que busquen allí lo que es la economía offshore, los famosos Panama Papers. Búsquenlo. Probablemente no lo va a encontrar, porque esa actividad offshore representa el 0.7% de la economía, 7 décimas del 1%. Y la mayor parte de esa actividad hoy en día es legal, legítima y aceptable. Los Panama Papers contaban historias de hace 40 años, en una época donde todavía el general Noriega mandaba y donde en efecto Panamá estaba instrumentalizado por el narcotráfico y otras cosas. Pero en los últimos 25 años, así como luchamos para derrocar al gobierno de Noriega, también luchamos para cambiar cosas. También cosas que antes se podían hacer en Panamá, en Londres, en Zúrich, en Nueva York o en Madrid, hoy en día son mal vistas, pero en ese tiempo eran legales, legítimas y las hacía todo el mundo porque parecía un giro normal. Antes de la lucha contra el terrorismo, de la forma que se da hoy en día, de tratar de secar en la fuente de financiamiento, antes de perseguir algún otro tipo de actividades, cosas que nosotros no estábamos precavidos de investigar, pues pasaban, como pasaban en todos otros lugares. Conforme el mundo se pone de acuerdo de que eso no es aceptable, Panamá ha ido adecuando su legislación, pero les quiero decir que nada de lo que les he dicho hasta ahora, en cuanto a nuestro crecimiento y nuestros buenos números, tiene que ver con eso.
Porque como les digo, la mayor parte de esa actividad es legítima. ¿Cuál es la actividad? Para que tengan una idea. El Centro Financiero Panameño hoy en día debe manejar 130.000 millones de dólares. 130.000 millones de dólares los maneja un solo banco en Liechtenstein. En los famosos Panama Papers, 80% de las sociedades no eran panameñas. La mayoría eran de jurisdicción europea, en Europa o en el Caribe. Ni un solo euro, dólar o moneda de cualquier naturaleza, según esa investigación, se depositó en bancos establecidos en Panamá o bancos panameños. Si van a buscar la plata, búsquenla en otro lado, tal vez más cerca de aquí. No estaba en Panamá, pero le pusieron Panama Papers. Según un libro que se publicó, porque le sonaba bien, le sonaba Pentagon Papers. De hecho, ese gusto por la doble P, Panama Papers, Pentagon Papers, cuando sacan la investigación sobre Applebee's, creo que se llamaba la empresa británica, que funcionaba desde alguna isla del Caribe británico, no le pusieron British Papers, le pusieron Paradise Papers, de nuevo la doble P. Entonces, bueno, nos sentimos injustamente titulados, aunque nos parece muy bien que se investigue y se persiga lo que hay que perseguir, pero lo que yo quiero dejar claro en este pedacito de mi charla es que eso no tiene nada que ver con el Panamá que somos hoy, ni tiene nada que ver con el por qué Panamá es un país con los números envidiables que todavía tenemos. Panamá tiene una serie de ventajas comparativas. Somos una economía dolarizada desde 1904, tenemos una moneda fuerte. El dólar norteamericano circula en Panamá. Cuando usted hace negocios en Panamá, todo el mundo le va a hablar en dólares. A pesar de que tenemos una moneda oficial que se llama el Balboa, solo se emiten monedas metálicas fraccionarias y, aunque se puede hablar de balboas, equivale exactamente a un dólar. Un balboa es un dólar es un balboa. 50 centavos de balboa son 50 centavos de dólar y, sin embargo, en Panamá no hay moneda de curso forzoso, lo que significa que usted, por constitución, usted puede hacer negocios en dólares porque las dos partes aceptan dólares. Si quiere hacerlo en euros, lo puede hacer. Si lo quiere hacer en renminbi, lo puede hacer. Si lo quiere hacer en Bitcoin, lo puede hacer, porque ese es un tema privado de las partes. Hay bancos panameños que le abren cuentas en euros y que manejan euros, como tienen dólares también. No hay banco central. Hay un Banco Nacional de Panamá, pero no funciona de banco central. Panamá no tiene política monetaria. Eso significa que las crisis financieras o económicas del mundo nos pegan muy rápido, muy duro y salimos muy rápido. Por eso ustedes vieron que la crisis mundial del 2008, de la burbuja inmobiliaria y de los papeles basura, en Panamá pegó, sí, veníamos de crecer al 6,7, redujimos al 2, recuperamos al 4 y al año siguiente estábamos en el 10,11. Los bancos panameños saben que si ellos compran papeles basura, no hay un banco central, no hay un Estado panameño que luego le va a meter plata. Si usted hizo una mala inversión bancaria, usted se va a quedar. Lo menos malo que le puede pasar cuando el Estado, a través de la superintendencia de banca, vea que usted está en mala condición, es que usted va a ser intervenido, se le pondrá un interventor y será liquidado o vendido a otro banco. Los accionistas tendrán una quita y los depositantes tendrán una quita, perderán un porcentaje de acuerdo a la sanidad de las finanzas del banco, pero el Estado panameño no va a emitir bonos ni nada para inyectarle a su banco. Así que más vale que usted actúe con prudencia. Preguntándole a bancos panameños, a banqueros, ¿por qué no compraron papeles basura? En ese momento, 110.000, 120.000 millones de dólares en depósitos, compraron como 200 millones en esos documentos. Me dijeron, bueno, porque le preguntamos a los gringos, si este es tan buen negocio, ¿por qué lo están vendiendo? Y como no nos pudieron explicar, no compramos. Porque no entendíamos cómo alguien puede vender un negocio tan bueno. Creo que esas preguntas no lo hicieron otros banqueros en otras partes del mundo. Tenemos la sexta economía de más rápido crecimiento en el mundo, según el Foro Económico Mundial. Tenemos estabilidad jurídica de las inversiones, no solo por esa estabilidad económica, sino porque la mayor parte de los países que les mencioné antes con Tratado de Libre Comercio incluyen cláusulas o tratados de protección de inversión, incluyen convenios de doble tributación y de información tributaria. Ahora hemos llegado a un acuerdo con la OCDE,
de información automática y multilateral de datos para satisfacer ya las últimas expectativas del mundo sobre el sistema financiero panameño. Y cuando usted invierte en Panamá, si usted en ese momento, por una legislación vigente, hay ciertas normas establecidas para la inversión que usted hace, se le garantiza que en los siguientes 10 años del momento que usted invierte, no se le cambiarán las reglas del juego a pesar de que la legislación cambie. Se le pone lo que se llama un grandfather clause, que a usted se le permite lo que falte del tiempo entre que usted invirtió y el momento en que cambió la ley, se le garantizan esos años con la normativa original, excepto que la nueva norma sea mejor y usted quiera acogerse a la nueva norma. Eso le da pues mucha certeza y seguridad a los inversionistas. Tenemos grado de inversión desde hace 8 o 10 años de las distintas calificadoras, lo que hace el financiamiento hacia Panamá muy conveniente. Ahí tenemos pues 90 bancos locales e internacionales, en ese momento 120.000 millones de activos, hoy en día 130.000. Interesante, cuando salen los papeles de Panamá, bueno, todos nos preocupamos, empezamos a investigar, pero en el siguiente trimestre aumentaron los depósitos en 300 millones. Lo que significa que el dinero inteligente y que sabe lo que pasaba de verdad, lo sigue invirtiendo. ¿Quiénes depositan en Panamá? Que no se los dije. Casi todos son latinoamericanos. Y cuando en un evento internacional un político colombiano nos acusó de que sí, que es Panamá, yo digo, mira, yo soy amigo del presidente Andrés Pastrana, compartimos en la misma internacional, y el presidente Pastrana me contó que cuando él era joven, él tenía un compañero que se llamaba Ricardo Palmera. Ricardo Palmera, en el tiempo, se hizo parte de la FARC y asumió el nombre de Simón Trinidad, por Simón Trinidad Bolívar y Ponce. Simón Trinidad está preso en Estados Unidos hoy en día, porque la FARC, además de guerrillas, se dedicaban a otras cosas. En las negociaciones de paz que hace el presidente Pastrana con la FARC y reconoce a Ricardo Palmera, decide en un receso llamarlo